Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda sesión de webinar sobre educación para la paz, un tema que nos llama a todos, ¿verdad? Que nos invita de verdad y nos genera esa curiosidad a ver por dónde más podemos ir trabajando todo este tema de cultura de paz. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos a quienes están hoy acá y también quienes nos van a ver en otro momento a través de las grabaciones que tenemos. Mi nombre es Lindsay Tencio, yo coordino el Centro Integral de Resolución de Conflictos que pertenece al Colegio de Profesionales en Psicología y ya hace unos meses atrás venimos trabajando de la mano con el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, específicamente con la comunidad en español, comunidad virtual en español, que ha generado estos espacios que han servido como una ventana para compartir las experiencias de tantas personas que están haciendo algo para cambiar esta sociedad, para cambiar lo que tenemos ahorita a nivel de violencia, para cambiar y construir nuevas formas de atender y gestionar, de transformar los conflictos. Entonces, estas dos organizaciones, el Instituto y ICIRE, hacen estas coordinaciones y bueno, parte de esta iniciativa es contactar algunas organizaciones y en este caso Liberarte Guatemala, que ha hecho un trabajo maravilloso en el tema de educación para la paz y que nos viene a compartir esta segunda parte, su propuesta con respecto a la educación para la paz. Y bueno, la semana pasada y en el módulo 1, en el webinar número 1, tuvimos a Eduardo acompañándonos, contándonos su experiencia desde lo que ha vivenciado pasando por este proceso y hoy vamos a tener a otra compañera, quien ya Claire la va a presentar más detalladamente y nos va a contar también desde otro rol qué es lo que ha venido sucediendo. Esto les explico porque les va a llamar la atención a quienes se van sumando, que van a encontrar algunos panelistas en la sesión. Entonces, este es nuestro preámbulo, este es como para ponerlos en contexto a quienes se suman hoy. Algunos detalles ya a nivel de logística que es importante que sepan es que la sesión está siendo grabada, van a poder revisarla después. Claire se va a encargar de enviarles a cada uno el enlace para que puedan ver el video y también lo van a encontrar en nuestras redes sociales, tanto del CIREC como del instituto, y sé que Liberarte también por ahí va a estar compartiéndolo. Entonces, lo van a poder también revisar posteriormente para que lo compartan y puedan también replicar este tipo de información. Otro dato importante es que ustedes en esta opción de seminario web tienen una opción que se llama preguntas y respuestas. Les invitamos para que a lo largo del proceso, si tienen alguna duda, un comentario, perdón, una pregunta, lo puedan hacer en esta opción de preguntas y respuestas. ¿Para qué? Para estar más organizados, para no perder las dudas que tengan ustedes y consultas al respecto y poder atenderlas al final de la sesión. También nos gusta saber de dónde nos acompañan y quiénes nos acompañan. Entonces, si pueden ponerlo en el chat, en el chat normal que hemos utilizado en las reuniones de Zoom, les agradecemos que los puedan compartir de dónde vienen o de dónde nos acompañan, porque hoy venimos desde donde estamos a escuchar de este tema y que nos puedan entonces comentar eso para saber por dónde estamos siendo escuchados. ¿De acuerdo? Claire, adelante. Sí, muchas gracias, Lindsay, y muchas gracias a las personas que nos están acompañando y por supuesto a estos panelistas de lujo, ¿verdad? Que hoy nos permiten aprender sobre su experiencia, sobre el camino construido, con lo que fluye y también con lo que traba, porque pues así vamos creciendo todos y todas. Quería, antes de presentarles a las personas que tanto nos van a enseñar el día de hoy, compartirles una buena noticia que nos compartía Alfonso la semana pasada. Liberarte forma parte de la red EduPaz, con presencia tanto en Guatemala como en Costa Rica. Hablando pues de Costa Rica, que es mi país, que es el país del Lindsay también, yo quería comentarles que si tienen interés en conocer un poquito más sobre la historia de cultura de paz en el ámbito costarricense, está este artículo que sacó la doctora Katia Alvarado Calderón justo en diciembre pasado, que explora cómo niños y niñas escolares costarricenses significan la paz. Es un estudio muy interesante desde la mirada de los niños y las niñas. Y ella hace también una contextualización histórica, que ha sido la paz históricamente en Costa Rica, en ese artículo que está muy bien construida y que pues yo les recomiendo para explorar. Entonces aquí en el chat les voy a poner la referencia por si quisieran buscarlo y para las personas que están escuchando o mirando este webinar en su grabación, en la descripción podrán encontrar la referencia también.
Pero movámonos de Costa Rica hacia Guatemala, que también es la razón por la que estamos aquí. A mí me gustaría comenzar por presentarles a Alfonso Gamboa, quien la semana pasada nos estuvo hablando sobre los primeros dos elementos en lo que es el modelo de educación para la paz. Alfonso Gamboa Samayoa es fundador de la Asociación Civil Liberarte Guatemala, aportando al empoderamiento de comunidades a través del arte, la cultura y la educación. Desde este espacio él ha impulsado la implementación de la Red Nacional de Promotores Educativos para la Paz, que a través de la formación y sensibilización se ha aportado a la transformación de espacios para ser libres de violencia y saludables para la convivencia. Es mentor, capacitador y facilitador de procesos para el desarrollo humano, participando como conferencista y panelista representando a Guatemala en diferentes congresos, conferencias y foros de carácter nacional e internacional, llevando todos los esfuerzos a ser consultor para agencias, organizaciones no gubernamentales y gobierno. Actualmente Alfonso lidera la plataforma multisectorial de educación para la paz, sumando alianzas para alcanzar la misión de coordinar un modelo de articulación nacional que de manera multisectorial, intercultural e intergeneracional convoque a líderes como referente del ser, vivir y existir de las regiones de Guatemala y Centroamérica, asumiendo el compromiso de alcanzar la visión de ser acción inspirada por la paz. Y Alfonso, qué grato y qué alegría tenerte con nosotros. Recordando nada más, si me permitís, antes de pasarte la palabra, que la semana pasada nos estuvo acompañando Eduardo Ruiz, que está por acá también con nosotros y que nos dio esa mirada intergeneracional también, desde su visión de joven de 18 años, que además ha sido promotor educativo para la paz, egresado del Diplomado sobre Desigualdades, Violencia y Cultura de Paz, en donde desarrolla un modelo de educación para la paz inspirado en el liderazgo juvenil. Además, hoy estamos de lujo porque tenemos también a Victoria que nos está acompañando. Victoria Rodas Villagrán es docente de los cursos de Humanidades y Sociales para los ciclos escolares de básicos y diversificado. Cuenta con una experiencia en educación de más de 20 años y cuenta con diplomados en docencia para la paz y respeto de los derechos humanos sobre la niñez y adolescencia, dirigido por la Universidad Rafael Andívar, el Ministerio de Educación de Guatemala y la Oficina de Derechos de Guatemala del Arzobispado de Guatemala. Actualmente, Victoria propone e implementa en comunidades educativas herramientas para la educación híbrida, planificación versátil, diseño universal después de la pandemia y actúa frente a los desafíos de la educación desde la autoestima y resiliencia en la educación. Así que para estas personas que tan generosamente hoy nos acompañan para compartirnos de su experiencia y trayectoria, yo les animo a de verdad poner sus comentarios en el chat, sus consultas, los globitos de preguntas y respuestas para pues sacarle el máximo provecho a esta conversación tan interesante. Contamos con la aplicación de interpretación simultánea al idioma inglés, así que me voy a tomar un momentito para hacer el recordatorio por si alguien nos está escuchando y no nos entiende en español y no lo ha visto. We have English interpretation available. If you click on the globe button, you're going to find the option to select English and to listen to the simultaneous interpretation. Bueno, yo creo que ya más bien tenemos que entrar a lo que vinimos, ¿verdad? Alfonso, te paso la palabra. Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la introducción, por volver a conectar con nosotros en este webinar. Creo que personalmente me siento muy orgulloso y satisfecho de poder compartir este intercambio de información que precisamente nos da el contexto del webinar, ¿verdad? La educación para la paz, un camino abierto para el diálogo. Y de alguna manera, pues en el primer webinar tuvimos esa primera experiencia en donde compartíamos el modelo de educación para la paz y las experiencias positivas que se traducían a la experiencia de Eduardo, ¿verdad? Entonces, en este webinar, lo que vamos a hacer es que vamos a concluir un poco, pues, el modelo de educación para la paz,
y lo vamos a recordar. Para quienes pues no estuvieron en el primer webinar, pues tendrán un poco una mirada cortita de los dos primeros elementos, pero podrán buscar la grabación del primer webinar y poderse poner un poco al día. Pero para que podamos ir vinculando cada uno de los elementos, me gustaría pues recordarles que tenemos 5 elementos que conforman este modelo de educación de paz. El primero es la vivencia emocional, lo que nos invita es a identificar una situación, un pequeño caso, una característica particular de una situación de algún estudiante que nos esté llamando la atención, ya sea que nos llegue por una denuncia, nos llegue por una situación pues que ya ha tenido consecuencias en el proceso educativo del estudiante, o en todo caso que también sea una situación que nosotros podamos identificar como garantes de la educación o garantes de derechos humanos. Recordando también que la mirada más un poco va a que no importa en qué posición esté yo frente al estudiante, ¿verdad? Sino que al final del día, si soy el director, soy el supervisor o soy el docente o soy de alguna manera solo espectador, por decirlo así, de estudiantes, pues eso también me da una cuota de responsabilidad frente a garantizar que los espacios sean libres de violencia y saludables para la convivencia. En este sentido, la vivencia emocional lo que nos invita es precisamente a abrir muy bien los ojos, poder tener esa mirada muy aguda para poder saber en qué momento algún estudiante pues pueda estar manifestando una situación de violencia. Cuando lo tenemos muy específico e identificado de una manera muy puntual, pues nos vamos a la reflexión, que lo que nos invita es a eliminar de alguna manera los prejuicios, los tabús, los mitos que están de alguna manera alimentando esa, bueno, que está de alguna manera influyendo más bien en la situación, en el caso. La reflexión lo que nos debería invitar es a poder ver una situación tal cual es, con la realidad tal cual es, ¿verdad? Identificando los actores que están involucrados en el caso, e identificando entonces cuáles pueden ser esas consecuencias graves o esas consecuencias que limitan precisamente el desarrollo educativo del estudiante. Luego de eso, pues nos vamos a la teorización. Después de haber hecho un análisis constructivo, ¿verdad?, del caso, posiblemente esa reflexión la podemos hacer acompañados de profesionales que quieran estar con nosotros, pues acompañando el proceso. Y en la teorización lo que tendríamos que hacer es revisar ese marco legal, es revisar cuáles son esos acuerdos internacionales, cuáles son esos acuerdos que existen en mi país, que de alguna manera están contribuyendo a evitar los estados de vulnerabilidad de la niñez y adolescencia en cualquier contexto, ¿verdad? Entonces, cualquier situación va a tener un marco legal. Creo que en la región centroamericana tenemos esa riqueza de leyes y acuerdos que permiten precisamente justificar o amparar lo que estemos trabajando y cómo lo estemos trabajando. El abordaje de los casos nosotros lo podríamos hacer desde nuestra propia perspectiva, ¿verdad? Un poco como profesionales podríamos opinar y decir, bueno, es que tal caso se resuelve de tal manera, tal situación lo podemos hacer de tal otra manera. Pero hay que tener ojo y mucho cuidado, porque muchas veces podemos estar cayendo en una doble vulnerabilidad. Por ejemplo, vamos a tratar un caso de un estudiante que está descubriendo su orientación sexual. Nosotros como profesionales de la educación en cualquier rama de humanidades en donde estemos abordándolo, pues vamos a opinar, hay que decirle a los papás. Podría ser como nuestra primera imagen de resolver el asunto. Pero posiblemente el estudiante nunca ha mencionado en su casa que está en ese proceso de descubrimiento, que es autodescubrimiento, que en realidad es un proceso completamente individual, y aunque sea un estudiante menor de 18 años, tenemos que garantizar su privacidad, ¿verdad? Y en esa situación, la teorización nos debería de decir
qué sí podemos hacer y qué no debe, y qué deberíamos de evitar, ¿verdad? Porque al momento en que nosotros llamemos a los padres de familia a una cita en el colegio o en la escuela, pues lo primero que nos van a decir los papás es, mire, yo no lo sabía, mire qué pasó, pero ¿por qué? ¿En qué momento? La culpabilidad, ¿verdad? Del papá hacia la mamá, de la mamá hacia el papá, de los papás a los tutores, qué sé yo. Al final del día, lo único que vamos a garantizar al momento en que actuemos de una manera fuera del contexto o de la teorización, más bien de la teorización legal, podríamos entonces colocar al estudiante en una situación mucho más vulnerable en la que ya se encontraba. Entonces, la teorización lo que nos debe de ayudar es a identificar incluso qué protocolos el Ministerio de Educación ya tiene preestablecidos. En algunos casos, por ejemplo, en Guatemala hay protocolos o hay pues procedimientos administrativos que lamentablemente colocan en situación de vulnerabilidad a cualquier estudiante en cualquier contexto y en cualquier condición, ¿verdad? Porque de alguna manera nuestros protocolos carecen de contexto. Es decir, que nacen desde el escritorio de una oficina gubernamental y al momento de llegar a las comunidades educativas, pues simplemente no es aplicable, ¿verdad? Porque no cuenta con esas condiciones de esa doble vulnerabilidad o el colocar a los estudiantes en una posición de inferioridad incluso, porque termina cayendo en decisiones un poco adultistas, ¿verdad? Existe una comisión de disciplina en cualquier centro educativo como parte de la estructura que propone el Ministerio de Educación para poder aplicar disciplina, pero al final del día es esta comisión la que decide qué hacer y qué no hacer con la situación que se les exponga. Eso implica que no existe entonces una guía mucho más clara, mucho más profesional o mucho más apegada a la realidad del caso, y entonces pues termina siendo un adulto quien dice, bueno, expulsemos al estudiante 2, 3 días, Expel the student 2 or 3 days maybe to get rid of the problem for a week, and then next week we will have forgotten about the problem. Somehow our cultures are used to al descarte situaciones, entre menos problemas nos provoquen, mucho mejor. Entonces, si de alguna manera el protocolo entonces tiene un vacío de garantía de derechos humanos, entonces lo que tendríamos que hacer es buscar otros acuerdos, otros protocolos que nos ayuden. Look for other agreements, other protocols which can enhance the ones that already exist. That's why we need to learn about the law. We need to be serious. Porque es el respaldo que de alguna manera nos está ayudando a contribuir a garantizar el derecho, aunque sea un caso sumamente pequeño, como lo hablábamos en el webinar anterior, como por ejemplo un estudiante que In no... our past webinar, for example, the case of the student who does not have breakfast before going to school. This is a very common situation, unfortunately. But even if this is pues es una situación la que debemos de comprometernos a ponerle atención. Y en ese ponerle atención, entonces, si nos apegamos a los protocolos y a la ley, pues nos ayuda muchísimo más a justificar entonces cuál... Then we can better justify the way to solve these cases. Now, once we are done with this step of theorization, we go to... Algunos ejemplos de que cómo el marco legal pues a veces carece de esa aplicación en las comunidades, carece de esa armonización de la realidad de muchos estudiantes. En Guatemala es bastante bonito vivir porque al centro de la ciudad, los niños y las niñas, adolescentes, tienen una realidad completamente diferente a niños y niñas y adolescentes que están a 5 horas de distancia en carro, ¿verdad? Y es completamente distinta. La aplicación de la ley se hace muchísimo más diferente porque el contexto cultural
es radicalmente diferente. Entonces, aquí en el contexto, lo que nos invita es a identificar primeramente en dónde vive el estudiante, ¿verdad? Posiblemente nosotros como docentes o como profesionales de la educación no conocemos ese territorio en donde el estudiante vive. Posiblemente vive en una situación que pudiéramos decir que en situación de pobreza o pobreza extrema, ¿verdad? Que eso ya nos está dando un escenario del por qué entonces el caso o la situación se está dando. O podría ser que viva en una zona en donde pues es residencial, que aparentemente sí se maneja como hay un flujo de dinero en las familias, pero eso tampoco nos garantiza que haya también condiciones afectivas, por ejemplo, eso lo hablábamos en algún otro momento, que existan condiciones afectivas que aseguren un proceso educativo ideal. Entonces, cuando llegamos a ese pequeño escenario, esa pequeña localidad que es la casa, también vamos a identificar entonces alrededor quiénes viven, ¿verdad? Si aquí en Guatemala se le llama zonas rojas a los lugares en donde mayor situación de violencia existe, pero es en donde mayor población de grupos organizados para delinquir existen, ¿verdad? Entonces, también pudiéramos hacer una revisión y decir, bueno, el estudiante vive en un contexto mucho más vulnerable porque al momento en que sale de la escuela, del colegio, pues yo como docente ya no tengo responsabilidad sobre lo que pase en el estudiante. En este caso, pues ya caería en el tutor o los padres de familia. Pero al momento en que el estudiante se queda solo, se va solo de la escuela a la casa, utiliza transporte público o se va caminando, pues pueden existir mil situaciones alrededor, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuántas veces el estudiante está en otras condiciones de vulnerabilidad que van a ir limitando progresivamente su desarrollo educativo, ¿verdad? Entonces, esto también es importante contemplarlo o atenderlo porque al momento en que vamos a proponer una solución o vamos a acompañar de una manera más apropiada el caso, lo que tendríamos que contemplar también es que hay una condición de vida que posiblemente va a limitar nuestra solución, ¿verdad? Muchos psicólogos saben perfectamente que al momento en que acompañan clínicamente a una persona, a veces el ambiente familiar o el ambiente laboral va a influir en que el proceso, su proceso de autocuidado, su proceso de sanación personal, pues también tendrá limitaciones. Lo mismo va a suceder en el caso de un estudiante. Nosotros posiblemente podamos darle todos los recursos al estudiante y podamos decir, bueno, mira, te falta un lápiz, aquí hay un lápiz, te falta cuaderno, aquí hay cuadernos, te falta mochila, aquí hay mochila. Pero ¿cuántas veces le vamos a regalar un lápiz, un lapicero o una mochila cuando al llegar a la esquina de su casa, pues le roban lo que lleva, le revisan sus materiales, le quitan lo que pueda tener y al final del día, pues entonces muy inútilmente sería que nosotros nos esforcemos con una solución cuando en el territorio pues hay otra dinámica que ya no va a depender de nosotros, sino depende también de una estructura comunitaria que así funciona, ¿verdad? Entonces el contexto pues también nos da esa mirada más amplia de la situación en la que está viviendo el estudiante. Al finalizar, entonces nos vamos al último elemento que es activación del cuerpo. Esta activación lo que nos dice es cuál es la solución más adecuada para el contexto o la situación en la que está el estudiante. Aquí nosotros pues nos vamos a volver sumamente creativos y vamos a dar soluciones impresionantes que van a resolver el caso, pero esta activación del cuerpo tiene que tener como de alguna manera algunas condiciones, ¿verdad? La primera condición es que debería estar validada con el estudiante. Es decir, vamos a reconocer que el estudiante tiene una voz, tiene una opinión
también puede proponer soluciones, también puede validar de alguna manera su propio proceso. Luego de eso, los padres de familia tienen que estar comprometidos también en acompañar este proceso para la activación del cuerpo, porque de alguna manera, al ser los tutores legales del estudiante, también tienen una cuota de participación en esta activación del cuerpo, ¿verdad? Serán dinámicas que hay que construir, ¿verdad? O lazos de comunicación que hay que fortalecer. Hay que posiblemente trabajar con los padres de familia o un proceso tal vez un poco más separado que el del estudiante. Por ahí las dinámicas pues amplían nuestro trabajo, pero lo importante y lo interesante de esto es eso, ¿verdad? Que vamos a trabajar con la comunidad educativa. Y aquí entra el último actor, que es buscar entonces que esta comunidad educativa, los compañeros de clase, los demás docentes, dirección e incluso el personal que apoya el tema de la limpieza, todas las personas, el personal de los buses escolares e incluso si hay ventas informales afuera de la escuela que de alguna manera tienen comunicación con nuestra comunidad, pues también es importante involucrarlos, porque de alguna u otra manera lo que tenemos que ir fortaleciendo es esa red de apoyo, ¿verdad? Si la comunidad educativa vive en un contexto de violencia muy serio, muy duro, posiblemente va a ser un proceso más lento, ¿verdad? Porque involucrar a todos los actores pues va a ser mucho más difícil. De alguna manera, considerar involucrar a todos los papás de nuestra comunidad educativa, pues va a ser un reto, es un desafío completo. Pero por eso el modelo de educación para la paz nos está invitando a ir uno por uno, ¿verdad? A hacer un proceso de hormiga un poco más asertivo, ¿verdad? Porque el acompañamiento que le vamos a dar a un padre de familia que no es, que está en busca de trabajo, porque en este momento está en una condición económica inestable, va a ser completamente diferente a un padre de familia que trabaja una jornada de 9 horas diarias y que no tiene mucho tiempo para compartir con su hijo o su hija. Al momento en que los juntamos en una sesión de padres de familia, invitamos ahí a profesionales a que les hablen cosas bonitas sobre la comunicación asertiva, pues el mensaje va a llegar, pero ¿en qué momento lo hacemos adaptable a cada condición específica de esta comunidad? Pareciera ser que es un modelo bastante complejo, muy grande y bastante dinámico, ¿verdad? Porque vamos a tener, pareciera ser que muchos modelos por distintas familias, pero a largo plazo tenemos que darnos cuenta que la vivencia emocional lo que busca son casos específicos. Es decir, que vamos a identificar esas conductas de violencia que están limitando el proceso educativo. Hay otros temas mucho más amplios, hay otros temas mucho más grandes que tienen que ver con valores y que tienen que ver con modelos de participación ciudadana que son preciosos y son hermosos y fortalecen la cultura de paz. Pero el modelo de educación para la paz no, de alguna manera lo que busca es irnos un poquito más agudos, irnos un poquito más a lo específico, porque entonces a partir de ahí pues vamos a poder acompañar casos mucho más, mucho más específicos, pero los casos que conforme vayan trabajando esta activación del cuerpo, perdón, vamos a redescubrir qué otras alternativas o de qué manera también podemos ir acompañando. La ventaja del modelo es que cuando aplicamos estas actividades, esta activación del cuerpo, lo que nos debería de motivar es volvernos a ir a la vivencia emocional, ¿verdad? De aquí a un mes, a 2 meses, revisar esa vivencia emocional, volver a hacer la reflexión, volvernos a irnos a la teorización, revisar si ese contexto ha cambiado y volver a plantear una nueva activación del cuerpo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que nos vamos transformando de día con día. Es decir, que nuestra situación, la que nosotros estemos viviendo hoy, pues va a ir cambiando conforme va pasando el tiempo. Así, en esta sintonía, en esta lógica, los contextos de vida de nuestros estudiantes pues también van a ir cambiando.
Hoy posiblemente estén interesados en hablarnos sobre sus emociones, pero dentro de 5 o 6 días nos van a estar hablando de que necesitan tomar una decisión, que para ellos es sumamente importante. Nosotros como adultos podemos ver como algo muy superficial, ¿verdad? Como, pues es que tiene que tomar una decisión de que si le gusta o no le gusta a la niña, o que si le habla o no le habla al niño, ¿verdad? Cosas que tal vez para nosotros son sumamente superficiales, pero en el contexto, en la situación en la que está el estudiante, es sumamente valioso que le demos el valor al tema que nos está proponiendo, ¿verdad? La ventaja del modelo de educación para la paz es que lo vamos a aplicar al momento en que veamos que es funcional, ¿verdad? El caso que viene nos permite las condiciones para estos 5 elementos, démosle viaje, ¿verdad? Así como todos los modelos en el mundo no son aplicables para todos los contextos o para todas las realidades, asimismo deberíamos de hacer esa revisión, ¿verdad? Aquí lo puedo resolver con un tema de educación de paz, aquí lo puedo abordar desde este modelo de educación de paz, o bien puedo necesitar otros recursos o otras herramientas. Y esto nos tiene que también motivar a la cultura de denuncia. Si hay una situación que tengamos que denunciar y que eso abre otros protocolos, otros marcos legales, ya no precisamente el de educación de paz, porque al momento en que un caso se hace judicial, pues ahí creo yo que habrá que hacer una revisión de cómo funciona el sistema de justicia en nuestros países, ¿verdad? Pero mientras nosotros tengamos en nuestra zona de control el caso, la educación para la paz será una alternativa, pero con ese compromiso, con esa responsabilidad de siempre mantener una cultura de denuncia, ¿verdad? Al final del tiempo, la garantía de los derechos humanos, pues también parte de esa denuncia y es sumamente importante que la tomemos en cuenta. Muy bien, entonces ya hemos concluido con estos 5 elementos. Yo quisiera pues contarles, aprovechando ahí el contexto de la red de promotores educativos para la paz, que está en Costa Rica y también tiene presencia en Guatemala. Pues tenemos un diplomado que es una certificación como promotores educativos para la paz, y todas las personas que quieran certificarse, no importa qué edad o en qué contexto académico se encuentren, podrán aplicar a la beca que Diverarte está otorgando y podrán escribirnos al correo electrónico, a las redes sociales de Diverarte, y con todo el gusto del mundo pues podemos ampliar más la información para que puedan certificarse, puedan aprender muchísimo más sobre estos elementos. Los elementos de la educación para la paz cuentan con indicadores que nos van diciendo, ¿verdad? Esto es aplicable, no es aplicable, cómo lo aplicamos, e incluso pues nos hace algunas recomendaciones en casos específicos. Entonces, yo creo que me quedo con este momento, con este proceso de participación en el webinar, y pues me quedo aquí escuchando un poquito para ver si habrán algunas preguntas y respuestas que podamos dar. Perfecto. Muchísimas gracias, Alfonso. De verdad que, bueno, la primera vez que escuchamos de esta propuesta nos llamó muchísimo la atención. Coincido en que, bueno, tendríamos todos que poner una mirada en cómo armonizar cada una de estas propuestas de educación para la paz en nuestros países. Evidentemente hay un tema cultural en el que tenemos que prestar atención, y es parte del contexto también del que mencionabas en los elementos que estabas presentando. Me gusta la parte donde inicia con una vivencia emocional, donde habla desde la persona, ¿verdad? A nivel individual y lo que está viviendo, y cómo esa vivencia emocional es trabajada a lo largo de las 5 etapas que has mencionado de una manera horizontal, de una manera cercana. No se percibe un desnivel o un desbalance de poder entre la persona adulta que puede estar llevando el proceso y quien se ve beneficiado de esto. Entonces, creo que tiene un arranque genial, que es la vivencia emocional, la parte de que nos invita a reflexionar después, bueno, y esto que está sucediendo, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a ir replanteando? No deja de lado la parte de, bueno, y la parte de jurídica, legal, de la teorización. Tenemos a veces muchas ideas, bueno, eso es aplicable en nuestro país.
A nosotros nos sucede algunas cosas acá en Costa Rica a nivel de la teorización, justamente que mencionabas. Hay temas que pues, pensamos que en algún momento pueden ser trabajables por medio de algunas alternativas o mecanismos, pero debemos prestar atención a ese marco jurídico para ser respetuosos. Y eso también es cultura de paz, ¿verdad? Respetar también cuál es nuestro alcance y cuándo sí podemos llevar estos mecanismos y cuándo debemos hacer una pausa, o un replanteo. Y la activación del cuerpo no me deja de resonar como a poner la paz en acción, Claire. A movernos definitivamente, a saber hacia dónde, ¿verdad? Y valorar esta lluvia de opciones, pero que tiene que ser de manera activa, ¿verdad? Tiene que ser de manera participativa. Veo implícito el proceso justo, ¿verdad? Indiscutiblemente está la participación de todas las personas que requieren estar ahí. Sé que es difícil, es un proceso que no es un secreto, nunca hemos dicho que es una receta sencilla, es un proceso complejo que requiere una inversión de tiempo, que requiere una estructura porque es algo importante, es algo formal y así debe ser para que tenga el resultado que ha tenido desde Liberarte. Entonces, muchas gracias por este repaso. Sé que es relámpago porque quisieras decir muchas más cosas, pero quisiéramos también escuchar a la compañera que hoy nos acompaña y entonces le doy la palabra a Claire para que nos ayude en esta parte. Sí, muchas gracias. Una de las cosas por las que yo me siento tan agradecida por estos dos webinarios con Liberarte y tan agradecida con vos, Alfonso, tan agradecida con vos, Eduardo, es que no es solo el modelo, ¿verdad? Desde la teorización, utilizando tu misma palabra, sino, bueno, cómo se activa, cómo lo activamos. Y ahí la experiencia, pues siempre va adelante, como dicen, la práctica va antes que la teoría. Entonces, Victoria, yo quería, pues, primero agradecerte de verdad por estar aquí con nosotros y quería iniciar con la pregunta de, más que una pregunta, una invitación a que nos contes un poquito sobre tu experiencia y tu participación en los proyectos de educación para la paz convocados por Liberarte. ¿Cuál ha sido una de las experiencias más significativas que has encontrado en el centro educativo en el que estás trabajando? Bueno, buenas tardes. Yo trabajo con Liberarte aproximadamente quizás hace 8 años que hemos estado unificados con ellos en cuanto al proceso de paz dentro de nuestra juventud, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención la propuesta, ya que Guatemala tiende a ser un país, si lo podemos mencionar así, bastante violento, ¿verdad? Entonces, a mi parecer, teníamos que ver la solución y teníamos que partir a través de las aulas, ¿verdad? Entonces, es ahí donde yo me uno con Liberarte para encontrar estrategias, no tanto soluciones, sino estrategias para poder ayudar a nuestros alumnos a que vivan una cultura de paz, ¿verdad? Porque realmente creo que nuestros niños confundían el proceso de paz con el silencio. O sea, si yo no digo nada, estoy en paz, ¿verdad? Entonces, teníamos que abrir esa zanja que existía dentro de las generaciones. Guatemala es un país que el adultocentrismo todavía tiene una gran fuerza dentro de nuestra sociedad juvenil. Tenemos que empezar a enseñarle a nuestros alumnos a través de estrategias de las oportunidades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo íbamos a lograr? Bueno, primeramente teníamos que enseñarles los marcos legales, que siempre los desconocían los niños. Considero que los derechos del niño eran solamente una lista que se les daba a los alumnos y estos son los derechos a los que ustedes pueden estar sujetos, pero no les enseñábamos los marcos legales que representan esos derechos humanos, cómo los pueden respaldar en ciertas circunstancias. Entonces, es aquí donde Liberarte juega un papel importante conjuntamente con una institución que abre las puertas para que los alumnos puedan tener ese conocimiento. El proceso de paz, increíblemente pensaríamos que solo se puede dar, lo necesitan la parte interna del país, la parte más lejana, pero nuestras instituciones educativas, en las instituciones que yo laboro, que su situación económica es bastante estable, hay mucha, pero
mucha necesidad de un proceso de paz escolar, de un proceso de paz familiar. Y como te comentaba, Claire, esta pandemia nos vino a poner al descubierto. Muchos jóvenes, su estabilidad emocional o su espacio emocional radicaba en la institución educativa. Y ahorita en el hogar están viviendo situaciones bastante difíciles. Y no de un solo nivel, sino estamos hablando de toda la estratificación de Guatemala, ¿verdad? Desde el más acomodado económicamente hasta el que menos tiene. Entonces, el enseñarle al alumno cómo manejar sus marcos legales, su proyección de paz, es importante. Para mí era muy importante que el silencio no iba a ser un proceso de paz, sino que tenían que abarcar mucho más, ¿verdad? Que tenían que expresarse, pero con un fundamento, con una justificación. Tenían que tener soluciones viables. Yo no sé, una pregunta, se me está trabando un poco el internet por ahí, ¿verdad? Sí, no te hemos perdido, pero de pronto sí hace pausas y recupera, se corta un poco, pero todavía estamos, todavía estamos, sí. Es que, ok, entonces, para mí como docente, para mí como orientadora de jóvenes, ha sido bastante difícil y ha sido una carrera de años el poder introducir en un proceso de paz a un grupo de jóvenes que viene tal vez quizá en apariencia bien, pero que vienen con antecedentes de violencia que nosotros totalmente desconocemos, ¿verdad? Otra forma que nosotros nos hemos apoyado mucho a través de Liberarte es poder trabajar y poder interactuar con otro tipo de alumnos que tienen otro tipo de estatus, que tienen otro tipo de forma de vida. Entonces hemos podido ser empáticos desde ese momento. A partir de esta empatía, pues los jóvenes han logrado comprender que todas las personas son diferentes, que tienen necesidades diferentes, y ellos mismos han llegado a las propuestas de generar paz dentro de ellos mismos. Y empezamos con la paz interior, ¿verdad? Primero necesitamos la paz de ellos para que ellos las puedan transmitir. Y así es como hemos logrado nosotros trabajar. De hecho, tengo la suerte de que 25 alumnos míos son promotores de paz a través de Liberarte, ¿verdad? Que sacaron su diplomado conjuntamente con él, ¿verdad? Entonces, son 25 personas que van a abrir un campo diferente hacia la visión de la juventud en Guatemala. Son 25 personas que tienen otra visión de lo que es la paz en Guatemala. Dentro de ellos cabe destacar que es Eduardo Ruiz, ¿verdad? Él es exalumno mío. Entonces, él es uno de los promotores de paz que ha tenido mucha fuerza dentro de este proyecto. Y yo sé que muchos la están teniendo dentro de las instituciones donde se están moviendo en este momento. Entonces, para mí ha sido de gran satisfacción, de gran ayuda, el poder contar con un asesoramiento. Y es que esa es la parte importante, ¿verdad? Que tenemos que asesorarnos. El docente tiene una gran responsabilidad. No podemos hablar de un tema de paz si nosotros como docentes no lo conocemos ni lo manejamos. No podemos hablar de paz si no sabemos que existe un marco legal que puede amparar a nuestros jóvenes. Entonces, el darles a conocer estas herramientas no es el poner al alumno o en poner al joven a la defensiva, sino conocer sus derechos, saber hasta dónde puede llegar y saber qué consecuencias puede tener el que no se le estén validando sus derechos tal cual como deben de ser. Eso podría decirte yo en mi experiencia con los jóvenes que he trabajado. Los jóvenes han trabajado también con grupos de jóvenes de un estrato social bastante bajo a través de este proceso y nos ha ayudado mucho. Hemos logrado mucho generar paz dentro de esta sociedad juvenil que es la que nosotros tenemos.
Gracias, Victoria. Bueno, nos dejas con muchos pensamientos y reflexiones. Creo que algo clave que mencionas es ese rol del docente, de la persona docente, desde el conocimiento, y yo diría, y desde la vivencia de lo que es cultura de paz. Porque no es solamente pasar información, no es solamente compartir la teoría, sino también es que puedan vivirla, que puedan verla a través de las personas docentes y que pueda hablarse con propiedad de esto, ¿verdad? No desde el saberlo todo, porque sabemos que es una construcción constante y que parte de cada uno de nosotros, pero me parece valioso que mencionas que debemos conocer, ¿verdad? De esto, debemos estar empapados de lo que queremos llevar. Y eso es clave, creo que es clave para todos los que nos encontramos en algún momento en un rol de acompañamiento o de capacitación hacia un grupo. Muchas gracias por este primer aporte. Yo quisiera que nos dirijamos un poco, pensando en esta experiencia que nos has compartido, en este aporte que los diálogos les han permitido en esas comunidades educativas, tal vez que podamos mencionar, Victoria, qué oportunidades tendría esta educación para la paz en los contextos de vulnerabilidad en la niñez y en la adolescencia. ¿Cuáles serían esas oportunidades basándonos en esta experiencia que nos recién comentabas? Bueno, las oportunidades que quizá podemos tener es que a través de esta promoción de paz podemos encontrarnos y confrontarnos con la situación actual que vive el país, ¿verdad? Porque siempre hemos vivido dentro de un margen que nos rodea únicamente. Entonces, el poder sacar, el poder exteriorizarnos hacia a los demás, ¿verdad? El poder tener el poder tener, por ejemplo, amplio, ¿cuál es el proceso de paz que vive Guatemala? ¿Cuál es la vulnerabilidad que se vive en el interior? Entonces, eso para mí es importante. Entonces, los alumnos tienen la oportunidad de poder trabajar dentro de sus procesos de seminario, de poder trabajar con instituciones educativas que son prácticamente públicas, ¿verdad? Entonces ellos ahí pueden ver entonces la situación tan diferente que se viven dentro de nuestras sociedades. Desde ese punto de vista, podemos decir de que al confrontar estas sociedades tan diferentes a las que ellos manejan, pueden entender un poco más la situación actual que vive el país. Entonces comprenden de cierta manera que las estrategias que en un principio ellos creían podían ser las más factibles, al enfrentar esta nueva realidad, se dan cuenta que tenemos que hacer un cambio totalmente diferente, ¿verdad? Porque quizá en las escuelas donde nos enfrentamos, la mayoría de niños pues no tienen un lápiz, ¿verdad? O no tienen un cuaderno, lo que para muchos es algo pues irrelevante, como decía Alfonso. Para ellos es una cuestión difícil, ¿verdad? Entonces, cuando nuestros alumnos se logran vincular con este tipo de sociedades, pueden entender la situación que vive el país. Entonces, desde ese punto de vista, analizan las estrategias que se puedan realizar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan factible puede ser que yo lleve una caja de lápices si solo la voy a llevar una vez al año? Entonces, ¿cuál fue el objetivo real que tuvieron en ese proceso? Pero si como alumnos, dentro del proceso de la paz y dentro de los derechos del niño está la educación, les enseñamos que nuestra situación gubernamental tiene la obligación, porque es una obligación de poder aportar a la educación de Guatemala. Entonces ellos pueden dentro de ellos mismos crear grupos de jóvenes, de niños, gestores educacionales que puedan promover una iniciativa para poder acercarse a su supervisión y solicitar y demandar lo que les corresponde, ¿verdad? Según sus necesidades. Entonces, desde este punto de vista, estamos enseñándole al alumno. O sea, los alumnos se vuelven los protagonistas en este momento de la situación. Los alumnos son los que les enseñan a nuestros propios niños cómo deben de gestionar, cómo deben de trabajar,
cómo deben de solicitar lo que se necesita en una proyección de diálogo, no en un proceso violento como muchas veces lo vemos, con manifestaciones que muchas veces no llegan a mayores soluciones, ¿verdad? Entonces, esa es la parte cuando confrontamos, cuando los alumnos logran confrontar situaciones totalmente diferentes a las de ellos y se logran poner en los zapatos de los demás jóvenes, pueden apoyar desde ese punto de vista, enseñándoles cómo realizarlo, porque como les explicaba, llevar una caja de lápices o una caja de cuaderno es algo temporal, ¿verdad? Pero si les enseñan de cómo gestionar las necesidades que tienen basándose en sus derechos, basándose en las leyes que los protegen, formando un grupo de jóvenes gestores dentro de las instituciones, es increíble, pero hasta los niños más chiquitos saben gestionar las necesidades que tienen. Entonces, desde ese punto de vista, yo podría decir que el confrontar, el orientarse dentro de ellos mismos puede ser un gran aporte para el proceso de paz, incentivando el diálogo para encontrar las soluciones propiamente para la educación, ¿verdad? A través de ellos mismos, porque son ellos los que tienen las necesidades. Los docentes tenemos muchos defectos y uno de ellos es que creemos que con ir a dar clases, con enseñar, con dar conocimientos, con el proceso de enseñanza-aprendizaje, ahí se terminó nuestro trabajo. Y realmente nosotros somos formadores y la parte formativa es la que debe de tener en estas circunstancias, en estos tiempos que nosotros vivimos, la parte formativa debe ser fundamental para nuestros alumnos y nuestros niños, ¿verdad? Y que no sean vulnerados sus derechos. Y muchas veces, como les decía, confunden el silencio con la paz. Creemos que con callar hay paz en Guatemala. No, al contrario, ¿verdad? Pero no es de una forma violenta que nosotros nos vamos a enfrentar, sino de una forma inteligente, a través de mesas de diálogo, a través de solicitudes. Entonces, enseñarle a los alumnos esas estrategias y que ellos se las puedan transmitir a otros alumnos, lo convierte en un círculo educacional que va a servir de mucho para el proceso de paz en nuestro país. Victoria, todo lo que nos estás compartiendo es tan inspirador y desafiante al mismo tiempo. No deja de recordarme las palabras de Judith Butler cuando ella habla de la fuerza de la no violencia y dice, pensar en la fuerza de la no violencia es tratar de acercarnos a un imaginario político que no existe, a un compromiso radical con la igualdad de que todas las personas tienen el mismo valor y el mismo derecho a vivir y a accionar paz, ¿verdad? Y bueno, es algo que necesitamos seguir construyendo, pero desde esta forma tan explícitamente intergeneracional, yo creo que nos deja como una invitación muy fuerte para continuar tratando de seguir y de abrir camino. El tiempo se nos hace cortísimo, tanto que hablar, pero bueno, esa es la idea también de estos espacios, empezar a tejer red, pero sabiendo que el espacio continúa y que la conversación sigue. Estos han sido 2 webinarios que a mí me han dado tanto para pensar, tantas preguntas más que respuestas. Así que en esta última pregunta me gustaría pues involucrar a Eduardo también y preguntarle a los dos, primero a Eduardo y luego a Victoria, la misma pregunta. ¿Cuál es la invitación que harían para que la educación para la paz fuera una realidad en cada vez más comunidades? Y le paso primero la palabra a Eduardo y luego escuchamos a Victoria para que nos lleve a puerto. Muy bien, pues buenas tardes de nuevo a todos. De verdad que ahí sí que me siento como bastante feliz de poder volver a compartir. Y respondiendo a la pregunta, siento que, como ya mencionaban, al final sí no hay que confundir como el silencio con la paz. Y definitivamente eso es. Una vez que nosotros logramos encender como el sentimiento de querer lograr un cambio, en ese momento ya no hay vuelta atrás. Porque sin duda, cuando yo empecé este proceso, todo fue como al principio como un miedo de no saber qué es lo que puede pasar, un miedo de que tal vez si no doy como la talla, si no llego a lo que están esperando, pero al final nunca nos vamos a dar cuenta de qué tan
capaces somos de lograr las cosas si no nos enfrentamos a la realidad prácticamente, porque muchas veces tenemos como la vista desde nuestra perspectiva, pero no siempre nosotros somos somos el todos. Tenemos que darnos cuenta que vivimos en una sociedad en donde no todos gozan de las mismas oportunidades, y por eso es momento de los que tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz, ser parte de ese cambio. Entonces, sin duda, si nosotros podemos aportar algo, no importa si no somos parte de algo gigante, ¿no? Desde nuestra cotidianidad podemos aportar. Si yo puedo ayudar a alguien a enseñarle algo que a mí se me facilita, en ese momento yo puedo ayudar, y desde ahí empieza esta cadena, una cadena que es interminable, una cadena que se enciende, es como una bomba que se enciende, y esa chispa se va recorriendo un camino inmenso. Y entonces, sin duda, yo lo que podría decir es que si tenemos la intención, que lo hagamos. Si tenemos las ganas, si tenemos la energía, si tenemos esa pasión por ayudar a las personas, que no se quede en nosotros, que se expanda, que seamos capaces de expresar esa pasión que sentimos por ayudar a la gente, que podamos ayudar en las pequeñas cosas de nuestro día a día. Si alguien no tiene claro este concepto, yo se lo explico, y que esa persona diga, ahora que ya entiendo, yo quiero compartírselo a alguien más, y así poderlo ir compartiendo, porque al final lo que necesitamos es que toda la gente tenga esa intención de seguir ayudando poco a poco, de seguir siendo parte de un cambio. Y sin duda, algo que sí tenemos que tener claro es de que el cambio tiene que empezar en nosotros. Entonces, si nosotros queremos compartir algo, primero debemos nosotros vivirlo, porque no podemos compartir algo que no sentimos, no podemos compartir algo que no es de nosotros. Entonces, tenemos que sentirlo, tenemos que vivirlo, y en el momento en el que ya vivimos esa paz dentro de nosotros, que entendemos que no siempre la ausencia de una violencia es el mismo significado de paz, porque siempre hay pequeños factores que pueden ser parte de una violencia que no es física. Entonces, cuando entendemos nosotros que todos estos factores afectan una realidad, en ese momento ya podemos nosotros transmitir ese mensaje. Entonces, sin duda, primero debemos conocernos, debemos aprender de nosotros, y ya después empezar a compartir lo que sabemos, empezar a compartir en donde nosotros creemos que podemos ayudar, y así esa cadena se va a hacer muy grande, y poco a poco veremos nosotros los resultados. Victoria. Muy bien, ¿qué les puedo decir? No subestimemos a nuestros jóvenes. Yo creo que este es el momento de creer en ellos, ¿verdad? Entonces, yo siempre he creído mucho en la juventud, y creo que sus ideas son muy importantes. No descarto ninguna idea de las propuestas que ellos tienen. Más allá, pues las tratamos de organizar de otra manera, las tratamos de llevar a cabo. Lo importante es tener fe en ellos. En ellos está el cambio. Nosotros somos ahora guías de ellos, a partir de la escuela tradicional para la escuela actual, el constructivismo. Nosotros hemos cambiado, ¿verdad? Los docentes nos convertimos ya más en guías, más en forma cooperativa con los alumnos. Ellos se vuelven protagonistas, siempre con la guía del docente. Entonces, mi invitación es a no subestimar las capacidades de nuestros alumnos, porque desde el más pequeño hasta el más grande nos puede dar una lección de vida que nosotros podemos lograr cambiar dentro de nuestra sociedad. Entonces, esa es la invitación que yo hago para continuar con nuestro proceso de paz, ¿verdad? Tomar en cuenta las ideas, sean buenas. No existen ideas malas, le decía yo a mis alumnos. Testigo es Eduardo, jamás va a existir una idea mala. Solo tenemos que reorganizar nuestras ideas para encontrar la solución idónea a las problemáticas que se nos presentan. Más que todo, ellos están enfrentando problemáticas cotidianas dentro de su hogar, dentro de la escuela, dentro de la universidad. Entonces, el manejar procesos de paz para la solución de las problemáticas cotidianas les va a ayudar mucho más que el ponernos en guerra contra las generaciones, pelear generación con generación. Sería más útil unirnos las generaciones para poder encontrar una solución viable a esta problemática de
de violencia y vulnerabilidad que vive nuestra sociedad. Antes de pasarle a Lindsay la palabra para el cierre, quería pues Alfonso invitarte a si nos querés hacer un comentario final, ya para ir cerrando con esta serie tan bonita y tan interesante de 2 webinarios. Sí, claro, dan ganas de tener un tercero, ¿verdad? Bueno, yo creo que me sumo a las invitaciones de Eduardo y de Miss Vicky. No hay mejor esfuerzo que el que podamos hacer de manera individual. Yo creo que cuando manifestamos la voluntad de querer hacer algo, ya ese es un muy buen ejercicio, ¿verdad? De empezarlo a hacer. No hay mejor idea, no hay mejor oportunidad que sea manifestar voluntad. Nosotros podemos tener como asociación las mejores ideas, el mejor modelo, podemos incluso hasta proponer cosas muy innovadoras, pero si no contáramos con la voluntad de estudiantes, la voluntad de los padres de familia, la voluntad de los docentes e incluso ganarnos la voluntad de garantes constitucionales, es decir, desde el ministro hasta el supervisor educativo, ha sido todo un reto. Creo que encontramos más voluntades en el contexto comunitario que propiamente en la estructura gubernamental. Y ojalá que fuera equitativa esa voluntad, ¿verdad? Tanto como una exigencia a las comunidades, como esta necesidad de estos modelos de cultura de paz, también sea para estos tomadores de decisión una oportunidad de sumarse, de acuerpar, de invertir incluso en estas estrategias y en estos proyectos. Entonces yo creo que si no contamos con las condiciones, creo que Diverarte es un muy buen referente de eso. Si no contamos con los fondos, no contamos con las estructuras, no contamos e incluso pues con esas estructuras gubernamentales que deberían de acompañarnos, eso no nos debe limitar a ser muy buenos voluntarios, ¿verdad? A ser muy buenos emprendedores sociales, a querer hacer, ¿verdad? Ya la persona que quiera hacer ya está cambiando el mundo. Entonces, yo creo que con eso nos podemos ir muy satisfechos a dormir, que hoy en día hicimos algo, ¿verdad? Y mañana en el camino se nos va a ocurrir algo más y pasado algo más y cuando menos sintamos, vamos a tener un proyecto que tiene 10 años creando y construyendo realidades y creo yo que con la buena voluntad que podamos manifestar, ese ya es el primer paso de construcción de paz que podamos tener. Así que muy agradecido, aprovechando agradecer por la invitación, agradecidísimo por este espacio que nos permiten. Gracias a Eduardo, que ha sido un aliado muy positivo. Ahora él tiene ahí la invitación a ser asociado de Diverarte y no dudo que el relevo generacional de la asociación ya se está dando y para nosotros es muy orgulloso, bueno, nos sentimos muy orgullosos de que empiece por los referentes comunitarios que como lo es Eduardo. Y Miss Vicky sumamente agradecido porque pues ha sido una de las primeras docentes que ha creído en los proyectos y que también ha luchado muchísimo porque el modelo de educación de paz se quede instalado en el colegio. Y yo sé que al final del día el esfuerzo de Miss Vicky es de que la institución seguirá con el modelo de educación para la paz, esté o no esté el docente, ¿verdad? Entonces yo creo que ella es un muy buen referente de ello, que las capacidades institucionales se quedan y eso es lo más valioso también de la construcción de paz, ¿verdad? Entonces, pues nada más que agradecerles y ojalá que nos puedan seguir en las redes sociales y ahí estaremos a la orden para otros procesos. Bueno, yo no tengo mucho que agregar con todo lo que han dicho, más que agradecerles por manifestar esa voluntad para hacer las cosas. De verdad que me quedo con eso. Lo hemos visto acá, lo hemos visto con cada una de las personas que nos acompañan en estos espacios y siempre salimos más cargados, ¿verdad? De esa voluntad que tiene que estar viva en todo momento. Quisiera compartirles, nada más a modo de cierre, sé que nos estamos pasando unos minutitos, entonces las disculpas, compartirles porque bueno, seguimos aprendiendo y seguimos creciendo. El próximo mes, ya muy cerquita, el 26 de mayo, vamos a tener
también otra panelista de lujo a nivel de México, Claudia Villavicencio. Y bueno, Claudia viene a hablarnos de la justicia restaurativa familiar, de un programa, de una propuesta diseñada por ella que se llama Restaurando con el Corazón. Ha llevado la justicia restaurativa a entornos familiares de manera exitosa y bueno, es un referente a nivel internacional. Esperamos que nos puedan acompañar. Estaremos compartiendo los enlaces en nuestras distintas redes sociales. Y bueno, les esperaríamos el 26 para que nos puedan acompañar y aprender muchísimo de Claudia, que también tiene una forma muy amena de compartir. Y además, bueno, compartirles el curso de formación de facilitadores en prácticas restaurativas que inicia el 14 de junio. Va a estar facilitando Claire de Meserville, que ya la conocen acá, siempre acompañándonos en estos espacios, y Martín Porto. Martín tiene una experiencia maravillosa en el tema de prácticas restaurativas con una propuesta de teatro restaurativo que por ahí queríamos conversando luego con Diverarte también y cruzar esos caminos. Entonces les invitamos, están las posibilidades ahí de que nos puedan acompañar en esta formación. Y bueno, esperamos que sea de bastante también provecho la tarde y lo que queda del día para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y que tengan una linda noche. Buenas noches, gracias a todas y todos. Buenas noches, gracias. Con gusto, hasta luego.